has traído la maceta, la tierra y todo lo que hace falta para plantar, Me he ¿verdad? traído todo para ver que ya tenemos las primeras plantitas de la temporada otoño-invierno. Y si te parece, aparte de hablar de la gardenia, vamos a hacer una jardinera con los cuidados básicos de las primeras plantas que van entrando de la temporada otoño-invierno. Me parece muy bien. El otro día le presentamos a la Gardenia jasminoides y no nos dio tiempo a hablar de ella, por eso queríamos hoy que la conocieran mejor. ¿Dónde está esa gardenia que no la veo? La gardenia Ahí está aquí. Es esta planta, se conoce como jambín del Cabo, es originaria de Asia, África y Oceanía. Llega a alcanzar unos 2 metros de altura. Entonces ya es, no una se vería planta, bien. es una planta que se aprecia mucho por el color del follaje de sus hojas y por el perfume de sus flores. Sí que es verdad que la podemos cultivar tanto en interior como en exterior. Si la cultivamos en exterior tenemos que tener en cuenta de que el hielo nos hace un daño, y si la tenemos en el interior tenemos que tener en cuenta de separarla de cualquier emisor de calor. Recordamos, 925 28 87 91, marcan el teléfono para consultar todas las dudas que tengan sobre jardinería con Ángel Agudo Medina. Él sin duda va a resolverlas porque yo creo que todavía de todas las preguntas que le han hecho no hay ninguna para la que no haya tenido respuesta. También vamos a hacer nuestra propia jardinera de temporada. ¿Qué plantas son las que pues arrancan esta temporada de otoño ya casi? Ahora ya empiezan a entrar todas las plantas de otoño-invierno. Hemos elegido la viola cornuta. La viola cornuta es una planta que nuestro clima desde septiembre hasta el mes ¿Viola por su color violeta? No, viola por la flor pequeñita, hay varios colores. Sí que hay que tener en cuenta que la viola es una planta que desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo o junio, que haga ya calor, tenemos nuestras flores. Entonces, si te parece, vamos a empezar plantando. Pues me parece bien. Lo primero que tenemos que hacer es preparar esa jardinera. De todas maneras, ustedes ya saben que marquen el 925 28 87 91 que vamos respondiendo. Que aquí el jardinero Ángel Agudo trabaja mientras que está respondiendo. Importante elegir un sustrato neutro. El sustrato. Es que nos hacemos un lío cuando vamos a comprar los sustratos. El sustrato, el universal, como este, siempre que tiene un pH más o menos neutro, lo utilizamos para todo tipo de plantas un poco en general. Sí que es verdad que luego si vamos a hacer una plantación de planta verde, nos tiramos más para un sustrato de plantas verdes. O lo que nos puede llegar un poco a confundir es las plantas ácidas. Sabemos que son camelias, rododendros, azaleas, gardenias, que necesitan un pH más bajo. Nos vamos hasta Albacete mientras que vamos preparando ese abono para nuestra planta. Y ahí está nuestro amigo Ángel. Buenos días, desde La Roda. Buenos días. Hola, don Ángel. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Pues la consulta es de hablar de esto del campo de la oliva, a ver si se puede injertar de ciruelo. Hola, buenos días, Ángel. Buenos días. A ver, en principio no va a tener mucha relación el que injerte en un olivo el ciruelo, porque los injertos ya hemos dicho que, bueno, ahí tendría un poco de relación porque es hueso con hueso, pero realmente no va bien el injertar en un olivo el ciruelo. O sea, tendría que encontrar otro patrón para injertar que no fuese el olivo. ¿Y por qué quiere injertar ciruelo y olivo? ¿Por alguna razón? Pues es que tengo una oliva aquí en la casa, en el corral, y resulta que la aceituna es muy pequeña. Y digo, pues ahora le injerto de ciruelo si puede ser, y si no, injertarla de aceituna más gorda. Pues probablemente va a tener más éxito en el que injerte otra variedad de olivo, que va a tener más relación el injerto con el patrón que quizá el ciruelo con el olivo, claro. Sí. Lo que tiene que tener en cuenta es que si va a hacer el injerto, las dos opciones que tiene, o lo hace en el otoño ahora, en parada vegetativa, o otra opción que tiene es, por ejemplo, hacerlo a principio de temporada, cuando ya la savia empieza a moverse. La oliva, claro, savia tiene todo el año, porque no se le cae la hoja. Y quisiera saber en la época que debo de injertarla. La Cuba, Ángel, sí que tiene razón, pero a ver, la planta siempre tiene savia, lo que pasa que hay una época de una parada vegetativa en la cual la planta, la savia, no la mueve, no la elabora. Entonces sí que tiene savia, pero la savia está parada. Entonces cuando hay que empezar a injertar es cuando esa savia empieza a moverse. ¿Cuándo empieza a moverse? Pues cuando empiezan los días a ser más largos, en primavera. Hay que esperar un poquito entonces. Hay que esperar un poquito. No vaya a ser que luego el injerto no funcione, Ángel. Sí, luego ya, primeros de marzo. Eso Efectivamente. es, exactamente.
1 de marzo, antes de la primavera, hace usted el injerto y mejor con oliva. Pues Ángel, gracias. Sí, señor. Pues nada, gracias a ustedes. Estaremos pendientes de su Gracias. oliva, ya nos tiene que contar cómo ha resultado el injerto. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, don Vale, Ángel. adiós. Muy buenos días. Muy buenos días. Sabina, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, Hay estupendamente. que la veo así un poco con la voz apagada. No. ¿Desde nada. Villatoba nos llama usted? Sí, sí. Pues cuéntenos, a ver qué le pasa a su jardín. Mire, es que tengo una esparraguera y hay que trasplantarla ahora porque tengo una maceta pequeña. Sabina, buenos días. Buenos días. Es Qué importante bonita, perdona que interrumpa esta conversación. ¿Estás viendo, Sabina, qué bien nos está quedando la jardinera? Bueno, le está quedando a Ángel, Sí, yo no estoy muy haciendo bonita. nada. Muy ¿Verdad? Está bonita. preciosa. Mezclando diferentes plantas que a veces no sabemos qué poner en el jardín y fíjense qué sencillo, pues un macetero de barro clásico, ¿verdad? Que además aquí en nuestra tierra hay maravillosos elementos hechos con barro y luego ponemos unas flores de Hay que temporada decir y quedan que estupendos. la viola, por ejemplo, nosotros en Deco Garden, el precio es 0,88. Es decir, que por 4 euros tenemos Por una 4 euros jardinera, tenemos una jardinera. que nos va a dar colorido, ya te digo, desde septiembre hasta el mes de mayo. ¿Multifloral? Claro, diferencia del pensamiento y de la viola, que hay que hacer aparte de la flor, que el pensamiento es más grande y la viola más pequeñita, hay que tener en cuenta que la viola sí que nos permite alargar un pelín el periodo en el tiempo, el pensamiento con el calor se nos va a venir más abajo y la viola sí que nos va a aguantar un pelín más. Por eso Muy hemos bien. elegido la viola hoy como inicio de planta de temporada otoño-invierno. Pues hecho ese Kit Kat, ese pequeño paréntesis, nos decía sus esparragueras. Sí. Sí, Sabina. ¿Cuándo puedo trasplantarla? Porque tengo una maceta pequeña. Sabina, lo mejor que puedes hacer con las esparragueras, la esparraguera es una planta verde, lo que debes hacer es utilizar un sustrato para plantas verdes y trasplantarla ahora, porque la esparraguera sí que es verdad que los trasplantes los va a llevar mejor cuando la temperatura es más suave que con el calor, entonces sí que es más recomendable que lo hagas ahora. De acuerdo. Le pasas a un volumen mayor, el doble del tamaño que llevan más o menos, para que tengas una referencia. Importante, el primer agua de riego es muy importante, que no haya una sequedad en el sustrato que vamos a trasplantar. Y luego el abono para plantas verdes, una vez al mes, tienes la continuidad de hacérselo. Cuando hayan transcurrido 3-4 semanas de haber hecho la plantación en el sustrato, empezamos a abonar con un abono para plantas verdes. Para plantas verdes. De acuerdo. Otra pregunta quería hacer. Sí. Los pinos, por ejemplo, que queremos poner unos pinos en unas macetas en el cementerio, ¿aguantan los pinos en el cementerio? Sí, claro que aguantan. Pero tiene que ser una maceta que no sea muy grande, claro. Lo que tiene que tener en cuenta es que cuando plantamos una planta en una maceta que no tiene un tamaño muy grande, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que a la vez que va creciendo la planta va ocupando ese espacio por raíces. Claro. Es decir, que contra más grande le podamos poner el recipiente, más tiempo vamos a alargar sin tener que trasplantar esa planta de ahí. Claro, no puede durar mucho por ese motivo, ¿no? Sí puede durar, si tenemos en cuenta, estamos pendientes de abonarla, porque en el suelo realmente el nutriente retiene más los nutrientes, entonces en maceta lo que tenemos que tener más en cuenta es el riego, que no nos retiene tanto la humedad, y igual que no nos retiene la humedad, no nos retiene los nutrientes, entonces estando pendiente de ser más continuo con el abonado, sí que lo podemos ¿Y el aguantar. abonado en cuánto tiempo hay que echarlo? Pues el abonado, independientemente de qué tipo de abono utilicemos, si es un abono de liberación lenta, cada 6 meses, si es un abono de liberación rápida, lo hacemos una vez al mes. Una vez al mes. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Sabina. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas Venga. gracias. Venga, adiós. Bueno, pues ya tenemos esa jardinera preparada. Ya han visto que hemos combinado diferentes tipos de plantas. Nos decía además Ángel que por tan solo 4 euros, fíjense, un regalo, por ejemplo, Claro. para si tienen algún compromiso ahora. Nos Además, vamos a ir... la gente tiene siempre la manía de comprar, de adquirir una planta, y también queda bonito hacer un regalo Es verdad. haciendo una combinación, que eso siempre se lo Pero el hacemos, por precio no lo ejemplo, contamos. en Deco Garden. El claro. precio no lo decimos. No, el precio no. Podemos poner unas plantas un poco, que nos cuestan un poco más para el regalo, digo. Nos vamos a Consuegra, Tomás. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro. Un poco afónico, ¿tiene que tomar un poquito de miel por las mañanas? Sí, Que le va a veo, sentar muy bien. veo Ahora, es mucho que el lo- programa porque soy muy forofo de las plantas. Sí. Y entonces quería preguntarle sobre la gardenia germinoide. Anda, nuestra planta protagonista hoy. Es que además no la conozco. ¿Le ha Sí. gustado? Dígame. ¿Que le ha gustado esta planta, que es preciosa? Sí. Pues, Ay, ¿qué quería fíjate. preguntarnos sobre la gardenia?
¿Me puede comentar algo? Sí, claro, nos decía. Pues es que no la conozco. Entonces quería que me comentara algo, porque conozco la gardenia normal. Y por aquí en este terreno de La Mancha se da muy mal. Entonces, si esta planta se puede cultivar aquí, en Castilla-La Mancha. Tomás, buenos días. Buenos días. A ver, en principio la gardenia jaminoide es una planta que se puede cultivar en maceta o en suelo, teniendo en cuenta que es una planta que necesita un pH ácido, es una planta acidófila. Entonces, si la plantamos en maceta, tenemos que incorporarla a un sustrato para plantas ácidas. Si lo hacemos en el suelo igual, lo único que también tenemos que tener en cuenta es que el agua de riego, los pHs del agua muy calcáreos los tenemos que regular para acidificarlos, porque si tiene un pH muy alto no nos va a ir bien. Es una planta que debemos de ubicar en sombra o en semisombra, y también la podemos cultivar en el interior. Si la cultivamos en el interior, tenemos que tener en cuenta que sea en un sitio luminoso y que no haya ningún emisor de calor que nos reseque mucho el ambiente. Tiene dos floraciones, una la hace a principio de primavera y otra la hace ahora a finales del verano, en otoño, y el abonado también es un poco exigente, puesto que hace las dos floraciones, y la poda a emplear para la gardenia, la mejor poda es un pinzado. Pues Tomás, sí, pues ya sabe que puede incluso tener esa gardenia que tanto le gusta. Que si la tierra, o sea, Perdón, nos decía que no le hemos escuchado. Dígame, es que lo oigo muy mal. Que le decía yo que ya puede tener esa gardenia en su jardín. ¿Y usted hacía alguna pregunta más para Ángel? Sí. No, es que no escuchamos bien a Tomás, pero yo creo que ha quedado resuelta su duda, ¿verdad? Para poder poner esta gardenia jaminoide, que sí, con esos cuidados que nos decía Ángel, puede estar la podemos cultivar tanto en interior como en exterior. Como en exterior. Bueno, pues desde Consuegra nos trasladamos a Villalbenga, porque allí está nuestra amiga Isabel. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Mira, quería hacerle una pregunta a Ángel. Díganos. Tengo un tronco de Brasil, sí, cuyo tronco de Brasil lo tengo gigante ya, me va a dar al techo cualquier día. Madre pero ese mía, no es el problema. cuidadico. Se me ponen las puntas muy amarillas y no sé por qué es debido. Isabel, buenos días. Buenos días. A ver, lo primero que nos tenemos que decantar es si el agua de riego se lo hacemos bien. Pues mira, le riego una vez en semana y le echo 1 litro, así llevo años que le tengo. Vale, pues probablemente a lo mejor ese litro se le queda corta. ¿Necesitaba más? Porque el litro de agua que echamos, siempre hemos comentado que el 25% de ese agua lo perdemos por la evaporación y por la transpiración que nos hace la planta. Entonces hay que quitar un 25% de ese litro de agua. Quizá con lo que evapora, aguantar de una semana a otra, habría que controlarlo un poco en el sustrato, pero quizás se quede corta. Yo es que cuando me lo regalaron y lo trasplanté, me dijeron que lo regara una vez en semana, lo tuviera en un sitio siempre el mismo, ni mucho calor ni mucho frío, lo tengo en el salón, la verdad, está precioso, junto a la ventana, pero últimamente se me pone muy seca y tiene una maceta enorme, desde luego, porque es muy grande. Isabel, lo que tienes que tener en cuenta es que lo de ubicar la planta en un mismo sitio, eso es lo mejor. O sea, la planta no la tenemos... Sí, lleva años ya, ¿eh? La planta no la tenemos que mover, pero sí que te tengo que decir que tengas en cuenta que lo de una semana depende de muchos factores, ya no solo del factor de temperatura, es decir, la planta, si llevas, no sé cuánto tiempo llevas con ella, si llevas 2 o 3 años con ella... Llevo por lo menos 4 o 5 vale, llevo con ella. Pues si llevas 4 o 5 años, esa planta ha ido emitiendo raíces, ha ido ocupando la ese he tenido volumen. que trasplantar inclusive, porque se me quedó pequeña la maceta. Claro, entonces, al ir creciendo la raíz y al ir inundando toda la maceta de raíces, el poder de retención que tiene de agua es menor. Con esto te quiero decir que lo de una semana es un poco relativo. Es mejor ir observando el sustrato a ver cómo se encuentra, que más que echarle cada semana 1 litro sin saber realmente si el sustrato no lo humedece bien o se queda corto, etcétera. Vale, pues lo miraré y trataré de mantenerle, porque la verdad es que lo tengo precioso y cuando me echa esa flor que huele tan bien, da envidia entrar al salón. Pues muchas gracias, Isabel, un besete. Vale, hasta luego. Gracias. Lizzy, que te conocen así en el pueblo. Cuidado, a ver si se te va a caer el techo encima, porque como siga creciendo esa planta, no sé yo, ¿eh? Gracias. Qué maja nuestra Isabel Villalunga, la conoce todo el mundo como Lizzy, ¿sabes? Se ha quedado pillada cuando se lo he dicho, pero vamos, aquí conocemos a todos los espectadores más de lo que se creen. ¿Qué vamos a traer la semana que viene como novedad?
Pues te iba a comentar si tenemos un